Bueno, queridos patitos, estamos a día 26 de enero, pero del año 2001. Una situación luctuosa, porque vamos a recordar que la banda terrorista ETA asesinó un día como hoy, de hace 23 años, a Ramón Díaz García. No estamos en este canal para hacer una memoria de absolutamente todos y cada uno de los asesinados, ni de ETA, ni de los GAL, ni de cualquier otra de las organizaciones terroristas que hicieron daño en España y en otros países, ya sea en el siglo XX y en otros siglos. Pero como significante, y para tratar este asunto, por lo menos alguna vez, vamos a coger esta efeméride respecto a este personaje, esta persona, casi mejor dicho, Ramón Díaz García, porque ejemplifica muy bien lo que acabó siendo la banda terrorista ETA en cuanto a la socialización de la violencia, del dolor y de la irresponsabilidad respecto a cuándo entenderse que esto no estaba en los tiempos y espacios de ninguna de las maneras y que cualquier cosa que se consigue matando, luego hay que defenderla matando. Y es que bajarse del tren de la violencia había tenido muchas estaciones y no habían querido bajarse algunos en ninguna de ellas. Ramón Díaz García, dicho sea de paso, además de ciudadano, era un cocinero, no era Ryback, el Steven Seagal de Alerta Máxima, no. Era un cocinero de 51 años que estaba simplemente empleado en la Comandancia de Marina de San Sebastián. Punto y final. No tenía ni grado, ni había sido un SEAL en su pasado, ni tenía... nada, era un cocinero. Punto y final. ETA asesinó a un cocinero. Así de sencillo. Por el hecho de que estaba en el punto de mira. Hay alguno que dirá, lo mató por ser español. Ya. Entonces, entenderemos el paso de le mataron por ser español a el hecho de que se haya socializado la idea de la mataron porque era mujer. El sustrato de uno heredó el sustrato la otro. Lo cual ciertamente hace que España sea en cierta medida distinta, ¿no? Como decía Fraga, Spain is different. Esta gente de la banda terrorista de ETA ha hecho mucho daño y en ese momento deberían de haberse dado cuenta de muchas de las circunstancias que habían sucedido para haber dejado su sanguinario rastro de dolor. Y es que después del asesinato de Hipercor, donde pudo haber fallecido mi querido amigo Alberto Plequezuelos, que habían salido del parque, habían girado y prácticamente un poquito después fue cuando explosionó. Por lo tanto, todos aquellos que habéis visto algún vídeo, ya sea en mi canal o sobre todo en el suyo, pues evidentemente tenéis que agradecer a la diosa Fortuna que saliera con vida de esa circunstancia. Por ejemplo, ya allí hubo una contestación incluso de alguno de sus cargos internos. En 1988, un poquito después, se estableció el Pacto de Ajuria entre todas las fuerzas democráticas. Y ahí está el punto número 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13, que son muy importantes para entender lo que se puede y no se puede hacer en política respecto a jugársela con la violencia. Violencia no, pero sin violencia hay muchas cosas que pueden ser planteadas y planteables porque la democracia va de intercambio de ideas y de ámbito de reflexiones a través de propuestas políticas. Eso es evidente, pero aquellos que ligan su destino político a la violencia merecen oprobio
y respuesta social, política e institucional. Y policial. Y policial. Como hizo el consejero de Interior, Juan María Ducha, honra merezca él y sus equipos de trabajo en el Departamento de Interior del Gobierno vasco durante todos los años 90. Cada vez que me acerco al Guggenheim recuerdo a Chema Aguirre, mártir de la causa, patriota, abertzale, como el sargento mayor Joseba Goicoechea, como Moncho Doral, como muchos otros, que defendiendo a la población, defendiendo a la patria, defendiendo al pueblo, Herri Saincha, hicieron su trabajo. Pero no solo ellos, muchos de los que murieron a manos de ETA eran simple y llanamente gente que molestaba por el hecho de no pensar como ellos. Y eso es dictadura totalitaria. Y revela el hecho de que más allá de una situación que decían que era independencia, esta era instrumental en tanto en cuanto sabían perfectamente que en el Estado español un régimen bolivariano del siglo XXI, o mucho antes cubano de los hermanos Castro, o soviético, o camboyano de Pol Pot, o de Corea del Norte, régimen Juche, o maoísta de China, sírvase el que sea. Pero un régimen de estos, marxista-leninista, tipo Guerra Fría, en esos años no iba a arraigar en España después de la Segunda Guerra Mundial. No iba a hacerlo. Porque ya ni siquiera existía un gobierno republicano digno de tal nombre. Existía sobre el papel. Pero sobre el papel luego llegó a existir un gobierno de Vietnam del Sur en el exilio. El papel lo resiste todo. Y tener una oficinita y una placa en la entrada puede hacerlo relativamente cualquiera. Otra cosa es la actividad que pueda tener. Y sabían perfectamente que un gobierno republicano no existía ya como para tratar de forzar la maquinaria y que hubiera un gobierno marxista-leninista en España en la Segunda Guerra Mundial y posteriores. Y por eso sabían perfectamente que solamente era viable un proyecto similar con un país vasco independiente. Era una independencia instrumental para tener un régimen totalitario marxista-leninista, como por ejemplo Hugo Chávez, que ganó unas elecciones para luego desviar el país a un régimen totalitario que acabó heredando Nicolás Maduro. Estas cosas deberían de ser más que evidentes. Lo mismo que después de esa situación del Pacto de Ajuria, en 1988, después del fracaso de Argel, donde pudieron haber llegado a un acuerdo y haber desviado su actividad hacia pastos más honorables, como habían hecho los polimilis. Ahí tenemos una tesis doctoral transmitida en el libro, a través de Tecnos, como es Héroes Heterodoxos, la historia de Euskadi Cosquerra, que es la versión política de lo que eran los polimilis. Y cuando el señor Rosón y Oraindía hicieron el tránsito hacia la entrega de la situación de los polimilis en su disolución, año 81-82, pues evidentemente es un camino que algunos se negaron a tomar y que evidentemente cuando todos estos caminos van pasando y las estaciones van quedando atrás, tenemos el 89, el tema de Argel, no tomado. Tenemos la ponencia Oldarchen de 1992, donde se habla de la socialización del sufrimiento. Es decir, que cuantos más sufran, mejor, en una dinámica acción-reacción y vuelta a acción, para que eso acabe por colapsar el régimen. ¿El régimen español? ¿En 1992? ¿En serio? Y ahí fueron zumbados porque la cúpula de Vidar cayó y hubo una serie de tensiones y toma de situación que les hizo bastante daño, pero en los años 90 se reconstruyeron, se reconstituyeron. El libro del Zapaterato de este periodista Fernando Jáuregui es un libro bien interesante porque no solo habla de la contraparte española respecto a la idea de la negociación en Loyola, que el triángulo de Loyola es la versión vasca,
sino que retrocede a todas las negociaciones con ETA de todos y cada uno de los presidentes del gobierno español de la democracia. Y esto es un elemento bien interesante porque, más allá de las palabras de algunos, todos han tenido algún contacto con la banda terrorista ETA. Todos. Y no solamente para preguntar, hola, ¿qué hace? ¿Qué temperatura hay hoy? ¿Llueve? No llueve. Está claro. Lo mismo que evidentemente algunos pensaron que era legítimo tratar de establecer un marco de confrontación, lo cual legitimó el terrorismo de ETA. Si nos responden con violencia ilegítima, ilegal, ¿se entiende? ¿Verdad? Pues están reconociendo que hay una guerra y que el contendiente es ETA, como si fuera un ejército enemigo. Hay gente que simplemente no entendió que era una lucha policial, una lucha de violencia con justificación política, sí, pero era una violencia que puede ser simple y llanamente combatida por la vía de los hechos. Porque luego llegó la tregua de Lizarra, 1998. Hay mucha literatura, aunque parezca que no, que se puede leer y muy amplia y plural a la hora de entender el hecho de la situación desde los años 90 en el ámbito de la versión real de la dispersión y no el cuento de viejas de la izquierda chale, ni tampoco el cuento de viejas del Partido Socialista y luego contestado por el Partido Popular, utilizando partidistamente el asunto de los presos y de la situación del terrorismo a partir del año 93, pensando que todo vale para ganar esas elecciones, las del 93 y las del 96, cuando pusieron al Estado un poquito más cerca del tensionamiento supremo. Afortunadamente la gente lo ha olvidado. El año 94, el año 95. Todo lo que salía todos los días en prensa. El juego de la prensa de algunos tribunales. El juego de algunas instancias de poder. De alguna banca. Por tanto, ahí se jugaron partidas con un exceso de carga en la mano respecto a lo que se podía uno tolerar en el envite. Evidentemente, el juego llevó a partidismos que resquebrajaron esa unidad. El Lehendakari Ardanza trató de recomponerla en el ámbito de la renovación del Pacto de Ajuria para ser un legado al final de su mandato, cuando él quería haber dejado Lehendakaritza en el año 1994. Y le obligaron a un último mandato. Le obligaron desde Sabin Echea. Y luego al final a quien obligaron, como era Xavier Arzayus, también le obligaron a él, cuando quería dejarlo en el año 2000, le obligaron a un mandato más, como era el año 2002, 2003, 2004, porque si él había obligado a Ardanza a tener un mandato final, pues evidentemente no iba a permitir la cúpula del partido que hubiera un tránsito a la vez del Lehendakari y de presidente del EBB. Pero bueno, esto son cuitas internas del Partido Nacionalista Vasco. Solamente es la cuestión del hecho de que el Lehendakari Ardanza quiso, dado que en los años 90 se había transformado el Pacto de Ajuria en una mesa de condena de los atentados y nada más. No tenía un trasfondo de tratar de resolver la problemática en el ámbito de concertar las acciones más allá del día del atentado y sus posteriores consecuencias, funeral, exequias y todo esto, para tratar de poner en cuestión que por un lado estaba la violencia y por otro estaba la situación política y que los violentos no podían, no debían ser aceptados en la lucha política. Pero eso significaba que evidentemente había otros que sí recibían votos, que tenían que tener claro
que solamente desde la situación clara y prístina de la paz y de la no violencia podían llegar a ser contados en cuenta. Evidentemente esto se fue viviendo en los años 90, hasta que se produce aparentemente ese momento de tensionamiento, como es el asesinato de Miguel Ángel Blanco en verano de 1997, después de la liberación de José Antonio Ortega Lara y también de Cosme Descló, que hay un pago por la liberación y los dos fueron liberados, uno por la Guardia Civil, ahí estaba el juez Garzón para sacarse la foto, y Cosme Descló, que fue liberado, que me imagino que sigue viviendo, no recuerdo, una calle de Herradura que hay en la zona de Neguri, y que yo he transitado más de una vez de camino desde la estación de Govela hasta el centro Bizkaitik, en la finca Baqueder, en los eventos que he hecho blog. Y luego, de manera absolutamente consciente, como memoria de nuestro pasado. Pasado que evidentemente llevó a la paz temporal del año 98-99. Recordemos, ETA quiso poner una tregua de 4 meses. De 4. Táctica para simplemente reaprovisionarse porque había sufrido muchas caídas y pérdidas de material. PNV y Eusko Alkartasuna alargaron esa tregua de 4 meses a 16. Tristemente, a comienzos del año 2000 hubo un asesinato que rompió definitivamente la tregua, a pesar de que técnicamente el 26 de noviembre del año 99 había sido formalmente ya rota por declaraciones, pero por razones que se me escapan, pensaron que hasta pasado año nuevo no había que cometer ningún atentado. El año 2000 fue duro, porque hubo una serie de atentados respecto evidentemente a la ausencia de los mismos del año 99, y evidentemente eso, cuando llega el año 2001, es algo que está encima de la mesa respecto al mantenimiento de la violencia, el mantenimiento del terrorismo, pero habrá un hecho que cambiará todo, y lo mencionamos al final de un conversatorio con Óscar Álvarez, y es el hecho de que el 11 de septiembre de ese año 2001, la percepción del mundo respecto a esos supuestos luchadores, guerrilleros, estaban por allí, hacían sus cosas, y alguno podía llegar a pensar de, bueno, totalmente España no es una democracia del todo, o simplemente luchan pero no matan, o no cometen crímenes salvajes, hay umbrales de tolerancia. Pues eso llevó a que retrospectivamente, después del 11 de septiembre, la gente en el mundo empezara a saber algo que ya habían explicado en los años 80 a los franceses respecto a lo que era la banda terrorista ETA. Porque en el año 79, 80, 81 se produjen los mayores índices de asesinados. 1 de cada 3 días había un asesinato en esos años del 79, 80, 81. Y estamos hablando de periodo democrático después de la aprobación de la Constitución. Ciertamente, no en el País Vasco, por muy poco en Navarra, pero en el conjunto del Estado español había una situación ya definitivamente de cariz democrático, en tanto en cuanto había asumido la situación ya el 29 de diciembre, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, aquel año 1978, de la Constitución vigente para los españoles. Cambió el asunto, cambió la percepción, y habría un remache final, como sería el 11 de marzo de 2004. Sería imposible, a partir del 11 de marzo de 2004, cualquier tolerancia a un atentado en España. El umbral voló por los aires, y eso tuvo sus consecuencias en ese periodo del año 2004 al 2009. Imprescindible para entender el final de la banda terrorista ETA, a la par que evidentemente uno puede hacer unas investigaciones importantes.
Un servidor, a comienzos de ese año 2004, escribió un texto referido en buena medida a la situación creada por lo de Karol Rovira en aquella reunión en Perpiñán, y el calificativo que incluí en aquel texto fue que son unos hijos de puta. Así de sencillo. Unos hijos de puta. Porque lo mismo que escribí luego en un comunicado conjunto con las juventudes de Mallorca, en un atentado en Calviá, donde murieron 2 guardias civiles, todos ellos, todas las víctimas, que paz descansen, dije, no les queremos, no les necesitamos. Que son las palabras, curiosamente, que dijo Fidel Castro con el caso del Mariel, y en 1980 aquellos que fueron invitados a salir de Cuba y que alguien pudo pensar tal vez que fueran simplemente criminales que abrieron la puerta de las cárceles para que sacaran toda la basura para enviársela a los Estados Unidos. Cosa que compró Oliver Stone para aquella película con Brian De Palma y Al Pacino. Pero ciertamente eso sería otra historia. En Lo Mollar, en el asunto central, el asunto del terrorismo, el asunto de ETA, esta víctima, como es Ramón Díaz García, cocinero, es una más de una larga lista que comenzó con Pardines. Ahí estaba Melitón Manzanas. Hay quien dirá, bueno, hay algunas víctimas que se lo merecían mucho, como por ejemplo Melitón Manzanas, que había colaborado con la Gestapo en los años 40. Es decir, que era un nazi de libro. ETA le hizo un favor. ETA le hizo un favor porque jamás pudo ser enjuiciado, condenado en un tribunal por aquellos crímenes de ser un nazi y las torturas que cometía. ETA cometió la venganza que mucha gente pudo haber deseado, pero no permitió que cuando llegara una democracia pudiera haber habido una justicia. Es cierto que la ley de punto final en versión española, como la ley de amnistía, que ayudó a los presos de los grupos terroristas que habían cometido delitos, evidentemente aquellos que a poder ser no hubieran hecho delitos de sangre, los delitos políticos, que había unos cuantos, favoreció indirectamente también a los criminales del Estado, a los franquistas, sí. Y que probablemente ese juicio a Melitón Manzanas tal vez no hubiera llegado nunca. Como Vil el Niño, torturador de José Luis Uriz, nunca tuvo el juicio que se merecía. Pero quitarle la posibilidad de que fuera o no fuera, y la condena mediática, social, popular, abierta, la reprobación en la calle, en todos y cada uno de sus actos, hasta tal vez haber sido repudiado hasta estar en su casa todo el rato o tener que salir de su domicilio, toda esa tensión que pudo haber vivido en un ambiente democrático, se lo quitaron a Melitón Manzanas. Por lo tanto, es lógico y razonable el hecho de pensar ninguna de las víctimas de ETA merecía haber sido asesinada. Y por tanto, en la memoria de este Ramón Díaz García está la memoria de todos los demás, todos ciudadanos, todos humanos, con sus personalidades, con sus pensamientos, con todo, gente que no merecía la privatización de la justicia en un sistema arbitrario de aquí te pillo, aquí te mato. Y es que aquellos que hablan de la socialización, casa muy curioso el hecho de que sean los privatizadores del sistema de justicia a través de empuñar una pistola, encañonar una nuca y descerrajar un tiro. Goyan Bego, descanse en paz.
Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Betty Gelpien.